gracias por mi requerimiento. Bueno, yo voy a contestar lo que yo conozco desde mi nombramiento en la Escuela de Gobierno, que fue en abril del 2022. La cátedra se creó en 2020. Sí es cierto que los remanentes de los ingresos, si no se han agotado, van pasando de un año a otro y lo tenemos controlado. No obstante, también quiero decir que yo soy responsable de la gestión de la escuela, pero la máxima responsable de la unidad de gasto es la directora de la cátedra, en este caso la señora Gómez. Nosotros nos limitamos, yo concretamente y la sección de Asuntos Económicos, a tramitar, bueno, yo a revisar y a dar el visto bueno y a tramitar la documentación que ella presenta, ya sea para pagos de liquidaciones o para pagos de contratos. ¿Me puede hacer formular la pregunta? Sí, y a eso vamos a ir, señora Sánchez, precisamente a esa gestión. Yo le empezaba preguntándole que si aparte de esos 15.000 anuales, 6.000, 10.000, 60.000, se habían ingresado otras cantidades de dinero en la gestión de esta cátedra desde que usted es gerente. Que yo sepa, solamente se han ingresado las cantidades correspondientes a los convenios y a sus adendas. ¿Y la Escuela de Gobierno hacía algún tipo de aportación a las...? No, y luego otra aclaración que quiero hacer es que la Escuela de Gobierno no tiene cuenta de ingresos. Entonces, estos ingresos se hacen directamente a la cuenta de la universidad y la universidad transfiere a ese fondo de la cátedra, no a la Escuela de Gobierno, sino al fondo de la cátedra, en este caso de esta, las cantidades que les corresponden, excepto el 5% que le corresponde a la escuela por gestión por costes indirectos. Entonces, eso explicaría por qué, por ejemplo, los informes de situación de fondos de la cátedra aparecen determinados, en la parte de ingresos, aparecen determinadas cantidades que efectúa la Escuela de Gobierno. Le digo, por ejemplo, en junio del 2021 aparecen 59.400 euros, en junio del 2022 67.203, en junio del 2023 74.033. Entendemos que no eran ingresos ni aportaciones como tal de la Escuela de Gobierno, porque tendría que ser al revés, ¿no? De los fondos de la cátedra es el 5% el que se destina a la Escuela de Gobierno, sino que, aunque aparezcan en esa partida de ingresos, realmente son transferencias de dinero de esa cuenta general a los fondos de la cátedra. De acuerdo. Aquí únicamente si hay una cantidad como Real Seguro que tiene un ingreso único de 60, al fondo le aparecen los 60 menos el 5% que va al fondo, al presupuesto de la escuela. Y eso también explicaría que las aportaciones anuales de la Caixa a esos fondos no fueran de 15.000, sino de 13.500. Bien, correcto. Vale, le hacía la pregunta de si se habían aportado otras cantidades por otras instituciones o por otros patrocinadores, porque me ha llamado la atención que en el ejercicio económico del 2023, o sea, ya lo controla usted porque ya ejerce como gerente, aparece primero un ingreso de 36.000 euros, también un apunte en la partida de ingresos de 36.000 euros por parte de Google Spain. Luego, al mes siguiente, esos 36.000 euros se retiran. Y luego, unos días más tarde, es decir, el 18 de abril del 23, se vuelve a ingresar esa misma cantidad de 36.000 euros. Hasta la fecha conocemos que Google es una de las entidades que colaboran altruistamente en el desarrollo de esa plataforma digital de medición de impacto, pero no sabíamos que tuviera también aportaciones económicas a la cátedra. Y además, revisando los datos que son públicos, digo esto porque luego el PSOE dice que porque nosotros tenemos datos, los datos públicos del propio convenio de la cátedra y sus adendas, no hay ninguna adenda que como por ejemplo en Numintec, ¿no? Que hay una deuda donde se compromete a hacer una aportación, pero Google Spain no hay ninguna vinculación que sepamos formal a través de adenda a la cátedra. Sabemos que colabora altruistamente con el desarrollo,
por qué ingresa esos 36.000 y luego los retira y luego los vuelve a ingresar? Sí, bueno, eso ha sido un apunte. Ese error de los 36 más, 36 menos fue un error en nuestros asientos internos. En realidad, Google ingresó 36.000 euros para colaborar con la cátedra. ¿Qué ocurre? Que esto fue un convenio totalmente ajeno al inicial de la cátedra. Esto fue una aportación que hizo posteriormente Google y que no es ninguna adenda a la cátedra. ¿Y entonces cómo se justifica esa colaboración económica con la cátedra? Hay un documento que se les habrá facilitado, redactado en inglés, con todo el clausulado del convenio. O sea, me está diciendo que hay un convenio, que no, desde luego no está en transparencia ni en ninguna parte, hay un convenio que firma la Complutense con Google Spain, no redactado en español, ¿no? Y en virtud de ese convenio, Google se comprometía con la cátedra a hacer un ingreso de 36.000 euros. O sea, vuelvo a mi primera pregunta. Aparte de los 134.000 euros de los primeros patrocinadores, había otro patrocinador, por lo cual los importes de la cátedra ya no eran 136, sino que eran 172. Sí. Pero ¿no? Ajeno total. Pero ajeno al convenio inicial. Así ajeno, o sea, que claro, no es una adenda, es un convenio externo, pero que firma la universidad. Claro. Y que forma parte de la cátedra, de los fondos de la cátedra. Sí, claro. Vale. Bien, mire, haciendo un recorrido por la ejecución de los fondos de esta cátedra, especialmente durante los 3 últimos ejercicios, pueden apreciarse determinadas conductas, ¿no? con un patrón bastante similar, y le voy a explicar, me va a entender. En el inicio de la cátedra, cuando se quería proceder a la contratación de un servicio, cual fuera, dentro del funcionamiento de las actividades de la cátedra, era la Escuela de Gobierno, a través de sugerencia, la que solicitaba, una vez que la directora de la cátedra, como usted bien decía al principio, ¿no?, que es la que tiene esa potestad de decir qué quiere contratar. Vale, la directora de la cátedra emitía una memoria de necesidades, ¿no? Necesitamos esto para tal actividad. Era la gerencia de la Escuela de Gobierno la que, a través de un email, contactaba con varias empresas y les pedía un presupuesto para esa necesidad que quería cubrir la directora. Vale. Esta dinámica cambia y ya no es la gerencia ni de la Escuela de Gobierno, ni la Escuela de Gobierno, sino que es la propia directora de la cátedra la que primero hace su memoria de necesidades para ella misma y luego es ella la que contacta con las empresas para pedir esos presupuestos, que además lo hace como muy urgente, ¿no? En 24 horas o en 48 horas. ¿Qué es lo correcto o lo procedimentalmente correcto? O sea, cuando la directora de una cátedra extraordinaria firma una memoria de necesidades, ¿es la Escuela de Gobierno la que se tiene que poner a solicitar presupuestos o lo hace la propia directora? Lo hace la propia directora. ¿Y entonces para qué firma la memoria de necesidades? ¿Para ella misma? Hombre, la firma porque hay que explicar y justificar para qué se quiere ese contrato. Entonces, como los procedimientos son diferentes en función de los importes, bien, cuando ella, para un contrato menor, es ella la que hace la memoria, la que pide los presupuestos y la que hace el documento de contrato menor que yo firmo posteriormente. Sí. ¿Vale? Entonces, y por ahí vamos a ir. Yo lo que suelo hacer antes de firmar es cotejar que los datos son correctos. O sea, ese es el procedimiento que se ha establecido siempre. Yo he sido gerente de una facultad y era el mismo, era el procedimiento. Sí, lo que pasa que, señora Sánchez, nos resulta un poco llamativo que siempre se utilizara la misma dinámica, es decir, la propia directora de la cátedra que hace esa memoria de necesidades, es ella la que personalmente contacta con 3 empresas para pedirle un presupuesto para cubrir ese servicio. Siempre solo contesta una empresa. Las otras 2 no contestan y ahí están los contratos menores y además da la casualidad de que en muchos servicios repetidos siempre contesta la misma empresa.
¿no? Y le pongo de esos ejemplos de contratos sucesivos, por ejemplo, de Planner Media, ¿no? Que contrata reiteradamente con la cátedra a través de este sistema, ¿no? Pedimos email, a través de email se piden presupuestos en un plazo de 24 horas, 3 empresas, solo una contesta, las otras 2 no contesta, y esa que contesta es la misma que el contrato anterior, ¿no? Y por lo que nos decía de los 5.000 euros, también llama la atención que a través de este sistema, bueno, pues la gran mayoría de los contratos, a excepción de los últimos, la gran mayoría de los contratos se contratan por un importe siempre inferior a 5.000 euros y además justificando la necesidad de que era imprevisible, bueno, pues que no era recurrente este gasto. Y le pregunto, si superaran los 5.000 euros, ¿cambiaba el procedimiento de contratación? No, cambia, el procedimiento es el mismo, la diferencia es que lo firma también el vicegerente económico de la universidad. Bien, cuando se hacían estos contratos, ya le digo, justificado en esa necesidad imprevista que no correspondía a prestaciones de carácter recurrente, además de esos contratos había otros gastos que también eran imprevisibles después de haber contratado un servicio para... Le voy a poner un ejemplo que me va a entender mejor. Por ejemplo, en el evento de Círculo de Bellas Artes que se produce, hay una contratación de un servicio para retransmitir ese evento en streaming en la plataforma YouTube, ¿no? Se realiza una contratación también a Planner Media por 4.970 euros y resulta que luego existe una necesidad otra vez recurrente de la directora de la cátedra que dice, y le voy a leer textualmente, no se pudo prever la necesidad de la utilización de un micro de mano inalámbrico, la correspondiente cámara para emitir en streaming y un técnico que bueno, pues controlara estos dispositivos. Entonces pasó otro cargo, aparte de los 5.000 euros, otro cargo de 1.000 euros que ejecuta, podemos decir, de facto, y lo pasa a la gerencia para que se pague esos 1.000 euros por caja fija. Y aparte de este gasto hay otros muchos más. ¿Era muy recurrente acudir a la caja fija por estos gastos que eran imprevisibles después de haber realizado gastos anteriores que también eran imprevisibles? Bueno, a ver... ¿Esto no es un fraccionamiento de contrato? A ver, la ley, cuando no son gastos recurrentes, te permite tramitarlos a través del sistema de caja fija. ¿Qué ocurre? Que la recurrencia tampoco, hombre, la podemos poner en duda, pero es posible que haya surgido en un momento puntual la necesidad de hacer cualquier evento, cualquier acto, porque pasa algunas veces, y bueno, porque incluso para... O sea, incluso sin que lleve contrato menor, hay que pedir presupuestos. Sí, pero esto se refería a gastos que la directora de la cátedra ya había ejecutado, ya se habían producido, o sea, no había esa previsión del gasto, ya se lo paguen. Sí, pero en cualquier caso yo le digo, los responsables de la ejecución son ellos. Son los directores. Son los directores, todos, ya sean de título de los cursos de formación como de la cátedra. Pero en cualquier caso habría que respetar siempre la previsión del gasto, exacto, la petición de presupuesto, la retención de crédito de ese presupuesto antes de la contratación y por lo tanto el cumplimiento de la ley de contratos del sector público, independientemente de quién sea la directora. Yo cuando me presentan la documentación previa a la ejecución del servicio o de la adquisición del suministro, y puedo solventar determinadas dificultades que se plantean porque van en contra de la legislación, lo hago. Cuando ya presentan el expediente totalmente cerrado, no puedo hacer nada. Claro, y ese es el ejemplo que ocurre el 15 de junio del 2023. Me tengo que limitar... cuando usted bueno, pues hace una memoria
justificativa, estoy hablando de ese famoso contrato de Making Science, ¿no? Y dice algo, bueno, pues tan grave como: este centro desconoce el procedimiento seguido para la contratación de estos servicios, ya que no ha sido tramitado a través de la sección de Asuntos Económicos ni de la gerencia de la Escuela de Gobierno, sin contar con más documentación que la que adjunta el expediente. O sea, este es un caso en el que ya no era solventable, ¿no? Como claro, decía antes, usted cuando podía solventar, al margen de la Ley de Contratos del Sector Público, la irregularidad la solventaba, pero cuando ya era flagrante y no se podía solventar, pues había que elevar este tipo de memorias para dar un toque de atención, ¿no?, a la directora y decir, oiga, que aquí se tienen que respetar los procedimientos. Y sobre todo porque la directora del centro, dentro del documento contable, propone y yo autorizo. Entonces, en definitiva, la responsabilidad al final es suya, efectivamente, de las malas praxis. Bien, también ese lo hemos comentado, ¿no? Un caso flagrante, otro caso, además tan flagrante que la propia intervención que ha estado también, la interventora que ha estado también en esta comisión, tachó de nulo este contrato, diciendo que que había una total y absoluta inobservancia de los procedimientos de contratación. Le quiero poner otro ejemplo, siguiendo con aparte de este contrato, ¿no?, que usted bien ha dicho, ya era insalvable porque no había nada, ni contrato ni nada, simplemente el gasto. Se sucedieron uno antes y otro después, un contrato menor con Deloitte por 14.999 euros, al borde del límite cuantitativo que impone la ley del sector público, pero oye, correcto, sí, bien, y luego ese sí, ya el gordo, ¿no?, que era un procedimiento de licitación pública. La interventora en esta comisión vino a decirnos algo así como que los objetos de estos tres contratos, el menor, el que se hace sin ninguna observancia del procedimiento, y la licitación pública, pues que eran objetos muy similares. ¿Usted sabría decirnos en qué se distinguían cada uno de estos tres contratos? Yo lo único que puedo decir, lo único que observo es la definición del objeto del contrato. En Deloitte, los dos, tanto en el contrato menor de Deloitte como en el procedimiento abierto, son contratos de asesoría. Es un contrato de servicio de asesoría. Mientras que en el contrato de Make, que supongo que se refiere a que eso, no hay contrato, era plataforma Impacto Social Desarrollo. Entonces, como yo esto, es verdad, me lo encontré ya hecho, no puedo decir qué significa. Supongo que sería... Porque no hubo esa previsión, esa fiscalización previa del contrato. Supongo que esto está relacionado, pero en realidad Deloitte lo que hace es un contrato de servicio de asesoría sobre la plataforma de impacto. Se trataba de emitir informes, sí, colaborar con esta implantación, según el pliego. Sí. Y el primero y el tercero muy parecidos, entonces el objeto. Sí, pero ocurre que cuando yo llegué allí, esto era un contrato menor. Entonces, como por cuantía podía pasar, se pasó. Sí. También estaba ya tramitado, únicamente faltaba la firma del contrato menor. ¿Qué ocurrió? Que cuando planificaron la contratación de un servicio de asesoría para la puesta en marcha de la plataforma, tenía el mismo objeto del contrato que el contrato menor. Entonces yo les propuse y les dije que había que tramitar un procedimiento abierto simplificado. Claro. Bien, de acuerdo. Señora Sánchez, en los presupuestos aparecía un concepto de gasto fijo que se llamaba dirección de cátedra. ¿A qué se destinaba esta partida? No cobró nunca ella dirección de cátedra, porque se supone que la dirección de cátedra es un pago mediante una liquidación a la dirección de la cátedra, pero la señora Gómez nunca cobró en ese concepto. ¿Y no pasaba ningún gasto a cargo de esa partida? Entonces, ¿por qué aparecía en los presupuestos? Bueno, pues porque a lo mejor inicialmente se estimó que podía llevar algún gasto, pero no se Bien. Mire, esta mañana el vicerrector Coello ha afirmado que la cátedra además se ha cancelado porque no se cumplían las obligaciones que marca el reglamento.
¿Usted cree que en su trance como gerente de la escuela desde el 2022 hasta ahora se han cumplido escrupulosamente todo el reglamento? En los años que yo he estado es que son competencias diferentes. O sea, yo, lo que a mí respecta, que es la gestión del presupuesto de gasto, excepto la factura de Making, yo creo que han seguido los procedimientos adecuados. Yo no puedo opinar, o sea, yo me limito a tramitar aquello que las unidades de gastos... Sí, lo ha dejado claro. Cuando era solventable la irregularidad y cuando no, claro, pues ya no podía hacer nada más. De acuerdo, sí, termino, Presidenta. Muchísimas gracias, señora Sánchez. Muchas gracias. Abrimos ahora el turno de...